donde vayas te llevas con Lío Grados. Miércoles de podcast, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de A donde vayas te llevas. Estamos muy cerca del Día del Padre, al menos aquí en Perú, la tercera semana de junio se celebra el Día del Padre. Y sé que para algunas personas esta fecha significa abrazos, almuerzos familiares, fotos antiguas y llamadas llenas de cariño. Pero para otras personas significa silencio, significa probablemente preguntas sin respuesta, significa un feliz día que probablemente nunca se envía, o incluso una sensación rara que aparece en el pecho sin entender muy bien el porqué. Y es que cuando hablamos de papá, no siempre hablamos de una persona. A veces hablamos de una ausencia, de una herida, de una expectativa, de algo que estuvo o de algo que nunca estuvo. Y justamente por eso hoy quiero que conversemos sobre algo que últimamente escucho en redes sociales. Antes de que continuemos, te saluda Lío Grados, tu coach de vida, y te voy a acompañar en este mega capítulo de miércoles, que está muy bueno. ¿Qué son los famosos daddy issues? Porque sí, hay que entenderlo claro. TikTok lo convirtió en un meme, Instagram lo convirtió en frase, y algunos podcasts lo convirtieron en un diagnóstico universal. Pero detrás del chiste existe una realidad emocional mucho más profunda. Así que hoy vamos a hablar de qué son realmente los daddy issues, qué significan, porque de verdad que al inicio también para mí era ¿qué es esto? Si existen de repente los daddy issues por padres ausentes, cómo afecta la relación con papá en nuestra autoestima, qué pasa cuando nunca hubo figura paterna. Vamos a abrir muchas aristas aquí y sobre todo creo que las más importantes que te encantan a ti y que siempre van al final. Cómo empezar a sanar, cómo empezar a ver esa luz, no al final del túnel, sino esa luz guía que inicia el camino de la sanación. Y un caso realista de coaching, obviamente, para que vayamos entendiendo la situación, porque a algunas personas les queda mejor el mensaje con un ejemplo. Y obviamente algunas preguntas que probablemente te harán mirar tu historia desde otro lugar completamente distinto, quizá ni lo habías imaginado. Porque quizá este episodio no sea sobre tu padre. Quizás sea sobre la relación que tienes contigo desde entonces. Vamos a empezar. ¿Qué son realmente los daddy issues? ¿Qué cosa significa? Bueno, primero vamos a romper el mito. Daddy issues no es un diagnóstico psicológico. Ojo con eso, hay que dejarlo aclarado y continuamos. No aparece en ningún manual clínico, ojito. No es una enfermedad, no es un trastorno, no es una expresión popular. Digamos que es una forma simplificada de decir, existen heridas emocionales relacionadas con la figura paterna. Resumen, daddy issues. Nada más, nada menos. Y obviamente cuando digo figura paterna, no necesariamente hablo del padre biológico, del padre de sangre. Puede haber sido probablemente esa figura paterna que hemos tenido, que ha sido un abuelo, un padrastro, un tío, un hermano mayor o cualquier adulto que cumpliera ese rol. La pregunta aquí importante no es, ¿tuviste padre? La pregunta importante creo que es, ¿cómo fue la experiencia emocional con esta figura? ¿Por qué? Porque alguien puede haber vivido toda la vida con su papá en casa y sentirse completamente abandonado. ¿Cómo así? Bueno, yo sé que muchas personas quizá ya se están reconociendo en este caso. Y alguien puede no haber convivido con su padre, pero puede haber tenido una figura masculina amorosa que cubrió muchas necesidades emocionales. ¿Notas la diferencia? Hay obviamente diferentes tipos de heridas paternas y aquí viene algo importante. Lamentablemente no hay una sola, hay varias, hay como en botica. Todos probablemente tenemos alguna herida y aquí vamos a empezar a nombrar algunas cuantas. El papá ausente físicamente. El clásico se fue por jamonada y no volvió. El que obviamente nunca estuvo, desapareció y veías más seguido al repartidor de gas que a tu papá. El otro papá, presente físicamente pero ausente emocionalmente. Vivía en casa, pagaba cuentas, pero emocionalmente estaba en modo avión desde el 98. Nunca preguntaba cómo te sentías, nunca hablaba de emociones, nunca validaba nada. El momento del almuerzo, en vez de compartir en familia, era simplemente un proceso regular que se tenía que dar, nada más. El siguiente papá, el papá crítico.
Nada era suficiente. Sacaste un 18 en un examen, ¿por qué no un 20? ¿Ganaste algo? ¿Por qué no ganaste más? Y es que aquí yo empiezo a recordar un poquito, porque ya ahora tengo un poco más de conocimiento, la reacción de algunas amigas en el colegio, de algunas amistades en el colegio, que se frustraban muchísimo por no sacarse la nota más alta, así hayan sacado 1 o 2 puntos menos, sentían un ataque de ansiedad, pero inmenso. Incluso eso se les agregaba la decepción, se les agregaba la frustración, y una feliz de repente con una nota así exactita, ¿no? En mi caso. Pero de verdad llegaban a estos ataques de ansiedad ¿y ahora? Porque sentían que se les venía el mundo al llegar a casa, porque sentían estos gritos de ¿por qué no te pudiste sacar buena nota? ¿Acaso no eres inteligente? Y demás calificativos que de verdad no quiero repetir porque sí me da mucha angustia incluso por estas personas, ¿no? Por estas compañeras. Este tipo de herida suele crear adultos muy exitosos. Ojo, nada tiene que ver con eso. Sin embargo, muy agotados. Ojo con eso también. También existe otro papá un poquito complicado también. El papá impredecible. Un día era amor, otro día era tormenta. Nunca sabías qué versión iba a aparecer, como ruleta rusa. Y lamentablemente, desde pequeño aprendiste a vivir en alerta. Prácticamente tienes tu cortisol activado desde la infancia. Complicado, ¿no? También tenemos al papá controlador. Todo tenía que hacerse a su manera, exactito. Todo así, con medidas, con reglita. El sistema cuadriculado se tenía que respetar. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando creciste, te costó confiar en tu propio criterio. Ya vamos identificándonos qué tipo de figura paterna hemos tenido. Entonces, aquí aparece una pregunta interesante. ¿Los daddy issues existen cuando el padre fue ausente? La respuesta corta, sí, definitivamente. Y muchísimo más de lo que la gente cree. Cuando una persona crece sin padre, suelen aparecer muchas preguntas invisibles. El clásico, ¿por qué se fue? ¿Por qué no me eligió? ¿Acaso no fui suficiente? Y a muchas personas me imagino que se les empieza a hacer un nudo en la garganta, empiezan a reconocer esto, ¿no? A recordar esta pregunta ¿de verdad había algo malo en mí? Y aquí empieza a ocurrir algo fascinante. Lamentablemente, la mente infantil no suele concluir, mi padre tenía limitaciones, mi padre tenía su propio camino. No, la mente infantil concluye, debe haber algo malo en mí. Imagínate. Porque, obvio, es más fácil culparse que aceptar que quien debía cuidarte no pudo hacerlo. Y esa conclusión te puede acompañar durante años, ojo, a veces décadas. Ahí levanten la mano los de mi clan. Ya veo manitas levantadas. Digamos, con un ejemplo un poquito más claro. Es como si tu cerebro instalara Windows 95 cuando tenía 5 años y ahora intentara manejar relaciones adultas con ese mismo sistema operativo. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente se cuelga, aparecen errores y también va a aparecer esa famosa pantalla azul emocional cuando está en un error completo, ¿no? Y aquí vamos avanzando un poquito más. ¿Cómo se manifiestan los daddy issues en adultos? Gio, no entiendo muy bien. Bueno, pues obviamente no todos se ven igual, no siempre se ven igual. Algunas personas desarrollan esa necesidad de validación. Necesitan escuchar constantemente, te quiero, te admiro, lo estás haciendo bien, chévere contigo, una y otra vez. Otras personas desarrollan el miedo al abandono. Uy, si alguien tarda en responder, seguro ya no me quiere. Amigo, amiga, han pasado solo 12 minutos, 12, ya te va a responder, tranquilo. ¿Por qué? Porque el cerebro ya organizó una telenovela completa y tiene que respetarse el guión. ¿Se te has conocido? La hiperindependencia, todo lo contrario. Digamos que es menos conocido. Bueno, actualmente creo que ya se está empezando a conocer un poquito más. La persona, ya sea hombre o mujer, ¿qué es lo que dice? No necesito a nadie, yo puedo sola, yo puedo solo, yo me resuelvo. Y sí, como ya lo hemos dicho, de poder puede llegar a la luna solo, incluso puede hacerlo, pero a veces esa independencia nació del dolor, no de la libertad. ¿Entendemos?
Y aquí nos empezamos a dar cuenta que elegir personas emocionalmente indispuestas nos hace reconocer que lo conocido es lo familiar. Y obviamente, en nuestro cerebro, lo familiar parece seguro, aunque duela. ¿Entiendes? Vamos ahí escarbando un poquito más en esto de los daddy issues porque de verdad es muy interesante. No buscamos lo que nos hace bien, buscamos lo que nuestro sistema reconoce. Y muchas veces son cosas completamente distintas. Y aquí también vamos con la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si nunca hubo una figura paterna? Esta pregunta yo sé que merece una sección completa, un capítulo completo de 1 hora o más, y hasta incluso con otro especialista para debatir, súper interesante, porque muchas personas sienten culpa por tener heridas relacionadas con alguien que ni siquiera estuvo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que doler? Aquí quiero decir algo muy importante y que es una de las cosas que te tienes que llevar. El dolor no necesita presencia para existir. A veces duele precisamente la ausencia, duele el espacio vacío, duele la silla vacía, duele imaginar lo que pudo haber sido, duele ver a otros tener algo que tú no tuviste. Todo es válido. Ahora, todo lo que te acabo de decir con respecto a los daddy issues, ¿lo ves relacionado en tus parejas? Ahí está la respuesta. Desde distintas corrientes psicológicas, más o menos, se asocia la energía paterna con, que ya lo han dicho muchas veces, pero lo vamos a repetir. La figura paterna se relaciona con protección, se relaciona con dirección, seguridad, confianza, validación, permiso para explorar el mundo. No significa, obviamente, que las madres no puedan brindar eso. Muchas lo hacen extraordinariamente bien. Pero cuando esa función faltó, algunas personas deben aprenderla después. Obviamente todo se puede reaprender, todo se puede reprogramar, como ya lo habíamos dicho ya. Y aquí yo creo que estamos llegando a la parte que más quieres saber un poquito. Mejor dicho, ¿qué es la que más quieres saber? La que más te interesa. ¿Cómo empezar a sanar la herida paterna? Lo primero, que ya lo hemos dicho ya en diferentes capítulos, identificar la herida. ¿Por qué? Porque esto es lo que más ayuda. ¿Por qué? Porque sanar transforma. ¿Sí? Vamos con los pasos. Como ya lo hemos dicho, paso número 1, reconocer lo que pasó, sin minimizar, sin justificar, sin romantizar. ¿Sí? Reconocer lo que pasó. Paso número 1. Paso número 2, que ya lo vengo repitiendo y recalcando muchas veces, pero es muy importante. Permitir sentir tristeza, rabia, confusión, decepción, frustración, todo lo que tú quieras sentir. Todo eso puede coexistir y nos tenemos que empezar a dar cuenta. Sentir no es malo, ya sean emociones que tengan mucha energía positiva o que tengan mucha energía negativa, todo puede coexistir en su momento, ¿sí? Paso número 3. Separar tu valor de la conducta de tu padre. Y esto es enorme, que vamos a entender. Que alguien no haya sabido amarte no significa que fueras imposible de amar. Ojo, vamos a repetirlo y con más calma. Que alguien no haya sabido amarte no significa que fueras imposible de amar. ¿Sí? Te lo repetí 2 veces para que lo puedas anotar. O notita en el celular. ¿Sí? Paso número 4. Y esta palabra es un poquito complicada, así que vamos a decirla lenta. Reparentalizarte. ¿Sí? Reparentalizarte. Aquí, obviamente, entra mucho el trabajo del coaching y la programación neurolingüística. Porque te tienes que empezar a hacer preguntas. Tienes que preguntarte, ¿qué necesitaba escuchar ese niño o esa niña? ¿Qué necesitaba sentir? ¿Qué puedo ofrecerme hoy? ¿Sí? 3 preguntas. ¿Qué necesitaba escuchar ese niño? ¿Qué necesitaba sentir? ¿Qué puedo ofrecerme hoy?
Vamos con un caso de coaching porque yo sé que a algunas personas se les queda mucho mejor todo con casos específicos, con ejemplitos, ¿sí? Voy a contarte obviamente un caso inspirado en situaciones reales y esta vez a mi queridísima coachee la llamaremos Andrea, ¿sí? Andrea tenía 34 años, mujer profesional, inteligente, carismática, un hermoso ser humano. Sin embargo, cada vez que a alguien le gustaba, entraba en pánico. Si no respondía rápido, pánico. Ella tenía su propio botón de pánico activado. Si cancelaban una salida, pánico. Si estaban ocupados, pánico. Y obviamente durante una sesión apareció una frase. Recapitulando. Es que Gio, si no me buscan es porque no soy importante en sus vidas. Entonces de a poquitos fuimos llegando a la raíz. ¿Qué había pasado? Su padre había desaparecido cuando ella tenía 7 años. Y obviamente no era la pareja quien activaba el dolor. La pareja estaba tocando una herida antigua. Ojo, no una cicatriz, una herida antigua. Y a través de ejercicios de programación neurolingüística comenzamos a cuestionar esta creencia y a cambiarla de a poquitos, ¿sí? Porque ya hemos dicho ya, estas creencias, lo bueno es que se pueden cambiar. No se quedan como un tatuaje, ¿sí? Se pueden borrar. Y se puede poner una nueva. Apareció esta nueva creencia. Que alguien se aleje no define mi valor. ¿Te hizo clic? Vamos a repetir la frase. Que alguien se aleje no define mi valor. Obviamente ya después de meses me volvió a visitar, se dio cuenta de que sus relaciones cambiaron completamente, no porque los demás cambiaran, ojo, sino porque ella dejó de relacionarse desde la herida, ¿sí? Le puso su foco a, ok, que alguien me deje no define mi valor, ¿entiendes? En esto es en lo que se trabaja cuando se ven casos de coaching y casos de programación neurolingüística. Sobre todo enfocándonos en el punto de que la persona deja de verse como víctima para empezar a verse como protagonista de su vida, ¿sí? Empieza a tomar decisiones, empieza a hacerse cargo de las decisiones que tomó, empieza a hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones y de las decisiones antiguas que tomó. ¿Entiendes? Es todo un camino. Es todo un camino. Cuando ya te das cuenta que eres protagonista de tu vida y tú puedes definirla, es cuando recién podemos abrir el camino del coaching y de la programación neurolingüística. Antes de eso, se lo dejamos en manos de los especialistas, ¿sí? De los psicólogos, de los psiquiatras, y de ahí recién cuando ya están con la mentalidad y la conciencia estables, es que pueden empezar a tomar el camino del coaching, no antes. Ojo, y siempre lo vamos a recalcar, ¿sí? Cada especialista tiene su rama, tiene su camino. Y cada camino debe ser recorrido de manera tranquila, de manera consciente, para poder llegar recién a un camino de, y ahora que estoy calmada, ahora que estoy calmado, ¿qué puedo hacer? ¿Entienden? Ya vamos entendiendo un poquito más esto de, como dicen, ¿no? ¿Qué cosa es el coaching? ¿Qué cosa es la programación neurolingüística? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Así que vámonos ahora con un ejercicio práctico, ¿sí? Ya sabes, por favor, si estás manejando, lo escuchas después, ¿sí? Si estás en tu oficina, si estás en tu salita, apoyada a la espalda, respirando, inhala por la nariz, exhala por la boca. Y vamos a empezar. Un ejercicio chiquito nada más, ¿sí? Cierra los ojos. Empieza a respirar, ya sabes, con calma. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Vas sintiendo como todo tu cuerpo se relaja. Y ahora quiero que observes a tu versión infantil. Sí, estoy segura que estás esbozando una sonrisa en este momento. Imagina tu versión infantil. Obsérvala. Recuerda, ¿qué edad tiene? ¿Cómo está? ¿Y qué necesita escuchar? Ahora, imagina que te acercas, no como niña, no como niño, como adulto. Y te dices exactamente aquello que necesito escuchar. Permanece unos minutos ahí. De repente estás arrodillado, observando a tu versión de niño, de niña.
Permanece unos minutos ahí. Respira, observa y nota cómo cambia su expresión. Porque te convertiste en el adulto que necesitabas cuando eras niño. Poco a poco vuelve a sentir tu respiración. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Vuelve poco a poco a tu cuerpo. Recuerda que estás sentada, sentado, con la espalda apoyada, los pies bien plantados y firmes en el suelo. Y cuando estés listo, lista, abre los ojos. Muchas personas regresan calmados después de este ejercicio. Y me gusta de verdad que al menos un ratito te des estos 2 minutos de ejercicio, que no duran más, para que puedas volver a ti, para que puedas volver a darte cuenta qué tanto avanzaste, ¿sí? Y aquí vamos a aclarar algo. ¿Qué cosa no significa sanar? Porque muchas veces confundimos los términos, ¿sí? Lo que no significa sanar. Sanar no significa justificar, no significa olvidar. Sanar no significa fingir que no dolió. Ojo. Sanar significa que la herida deja de dirigir tu vida. No que vaya a desaparecer por completo, porque ahí está. Pero deja de dirigir tu vida, ¿sí? Y cambias de rumbo. Cambias de dirección, como el GPS, ¿sí? Y ahí sí necesitas escuchar el recalculando para un camino más tranquilo, para un camino que te dirija a donde quieres llegar, ¿sí? Tal vez este día del padre llames a tu papá, tal vez almuerces con él, tal vez lo abraces, quizá no puedas hacerlo, tal vez esté lejos, tal vez nunca estuvo, tal vez ya partió. Y si ese es tu caso, quiero que recuerdes algo. La historia que viviste explica muchas cosas, pero no determina quién estás destinado a ser. Porque el amor que faltó puede doler, sí, pero también puede enseñarte a construir una relación más consciente contigo misma. Quizá sanar la herida paterna no sea cambiar el pasado, obviamente. Quizá sea dejar de pedirle al pasado permiso para vivir tu presente. Ojo con eso. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Soy Gio Grados, tu coach de vida. Y recuerda, a donde vayas te llevas. Te llevas ese recuerdo y ese aprendizaje que te dejó tu padre o que te dejó la figura paterna que tuviste desde la infancia. Cuídate, nos encontramos en el próximo capítulo. Chao, chao.